¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Este es el video tutorial para la creación de la siguiente visualización, el cual es un Royal Chart que nos permite hacer ciertas comparaciones, como es encontrar si existe alguna relación entre los días lluviosos y los días nublados con respecto a los índices V altos. También nos permite ver cómo es el cambio de temperatura a través de los meses en el rango de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, nuestro presente año. Bueno, entonces empecemos. Entonces ya tengo algo adelantado, parte del código, principalmente por temas de comodidad. Entonces tenemos nuestro index HTML, en el cual tenemos ya especificado un tooltip que en este momento nos estoy mostrando. Tenemos nuestro CSS, principalmente para el cambio de color del background y para temas de texto. Y tenemos nuestro chart.js donde vamos a realizar nuestra visualización. Entonces, a mí me gusta seguir 7 pasos, los cuales son acceder a la información, crear las dimensiones de nuestro chart, dibujar nuestro canvas, crear las escalas, dibujar la información, dibujar los periféricos y establecer las interacciones. Sin embargo, con respecto a esta gráfica, es pertinente hacer un cambio. Es primero hacer nuestros periféricos, principalmente nuestro grid con los meses y temperatura para poder evidenciar que sí se esté haciendo debidamente la visualización. Entonces, teniendo esto en cuenta y estableciendo que ya tenemos nuestros accesos que se va a trabajar, como ya lo especifiqué, con temperatura máxima, temperatura mínima, nivel de UV o rayos UV, la probabilidad de precipitación, el tipo de precipitación. En este caso, pues en Bogotá no se da tanto, pero se pueden ver sleet, o sea, granizo, lluvia y nieve. En el caso de Bogotá no se ve la nieve y ya lo vamos a ver cuando hagamos un poquito más adelante la visualización si existen temperaturas debajo de cero, o sea, 32 grados Fahrenheit, el nivel de cobertura de nubes y la fecha. Entonces, nuestro primer paso, crear las escalas. En este caso, como es un radial chart, tenemos que convertir nuestros valores de nuestro dominio a un rango de radianes. Entonces, en este caso, en vez de hacer línea por línea, voy a estar copiando un código que ya he hecho anteriormente y lo voy a ir explicando. Entonces, como les decía, el primer paso es crear nuestra escala. En este caso vamos a empezar con nuestro date para poder establecer bien nuestros periféricos. Como pueden ver, en nuestros periféricos está principalmente los meses y hay un grid que no se ve mucho dado nuestra data, pero aquí nos muestra las temperaturas. Entonces tiene unos ticks que nos va a permitir ver cómo se comporta la temperatura. Entonces, siguiendo, entonces tenemos el primer paso es crear nuestras escalas para establecer algo de orden. Entonces vamos a ir de una vez haciendo una variable periféricos. Vamos a tener aquí nuestros periféricos para tener el grupo ya conformado y donde voy a mostrar esta información. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una constante months utilizando la función d3timeMonths. Esto lo que nos permite es que utilizando el dominio que ya hemos establecido con respecto al date, este extent solo nos muestra el primer y el último año. Sin embargo, necesitamos encontrar de forma periódica los meses que se encuentran en ese dominio, por lo cual utilizamos este timeMonths. Lo siguiente que vamos a hacer
es cambiar nuestro bounce, principalmente para que ahora utilice radianes. Entonces, este cambio se hace es para que se empiece a dibujar desde el centro de la gráfica hacia afuera y no los dos cubos que tenemos normalmente acostumbrados para ver esto. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos que pasar de un wrapper y un bounce de esta manera a un wrapper y un bounce de esta manera para poder dibujar nuestra información de manera adecuada. Entonces hacemos un cambio en nuestro bounce. Principalmente es solo decirle que eh, utilizamos nuestro dimensions.bounderRadius y se lo agregamos. Esto para el caso de nuestro bounce. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una función que nos permita pasar desde este ángulo que acabamos de hacer con nuestra escala a puntos x y y en ese espacio. Entonces es principalmente usando funciones trigonométricas. Entonces tenemos un ángulo y un offset. Este offset lo que nos va a permitir es que del centro hacia afuera va a ir aumentando este offset de tal manera que, digamos, cuando queramos dibujar nuestras líneas de UV o nuestros bubble charts, nuestras burbujas de precipitación y de nubes, va a ser mucho más fácil al decirle que se nos dibuje en determinado offset. Entonces, teniendo esto, utilizando funciones trigonométricas, eh, para una mayor explicación, pues tenemos que nuestra x y nuestra y cómo podemos encontrar estos puntos, estas líneas, a través de las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente. En este caso utilizamos seno, en este caso utilizamos seno para y coseno para x. Entonces, siguiendo esto, para empezar a hacer nuestro grid, entonces en este caso lo que estamos haciendo es creando nuestro grid para los meses, como anteriormente lo mencionaba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer unas líneas con los valores resultantes que le pasamos a esta gráfica y dado que le agregamos una clase de gridline, lo que tenemos que hacer ahora es añadir un CSS para que esto se muestre. Entonces guardamos y ya deberíamos ver en nuestra visualización este grid. Entonces, como podemos ver, en este momento ya se dio un grid de 12, el cual va a representar nuestros meses. Y ahora necesitamos poner un texto por encima de estos meses. Entonces, utilizando el mismo for each que ya tenemos de nuestro variable months, que nos da periódicamente estos valores. Entonces, arreglamos un poquito aquí la orientación, guardamos. Supongo que se ve un poco feo, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver que es un poco muy grande lo que tenemos en nuestra visualización de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una clase CSS que se llama tLabel. Entonces, eh, como pueden ver, principalmente la forma en la cual estamos trabajando es que todo lo que sean IDs se utiliza en JavaScript y lo que sean clases se utiliza con CSS. Entonces volvemos a nuestra visualización y ya se está viendo un poco mejor, un poco más parecido a lo que tenemos. Siguiendo, entonces lo primero que tenemos que hacer ahora, ya que tenemos nuestro grid, es establecer la escala para temperatura, ya que temperatura es como nuestro punto fuerte de esta gráfica. Entonces, volviendo a nuestro framework, entonces lo primero que tenemos que hacer es volver a nuestras escalas. Entonces,
aquí lo que hacemos es crear nuestra escala para nuestra temperatura utilizando nuestros accesos máximo y mínimo, y recordemos que ahora estamos trabajando en radianes, por lo cual utilizamos dimensions.boundary radius para nuestro rango. Recordemos que la función nice lo que nos permite es que en vez de mostrar en nuestra escala un 98.8, sea mucho más fácil encontrarlo con un 99. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crear dos pequeñas funciones que nos permiten encontrar tanto x como y bajo esta escala. Entonces, volvemos acá. Las dos funciones, como les estoy diciendo, eh, nos van a permitir graficar en un offset de 1.4. Este offset de 1.4 está referenciado por esta magnitud, o sea, va a llegar hasta este punto. Y el siguiente paso sería crear nuestros periféricos, estos sticks de temperatura. Entonces, cuadramos aquí un poquito la orientación. Entonces, vamos a ver, crearía que esto taparía así. Entonces, en este momento podemos ver cómo se está referenciando este 1.4. Podemos ver que hay unos ticks un poco más adelante que se refieren al offset por encima de esto. Y vamos a añadirle una clase para poder ver esto de manera mucho mejor, estos ticks de temperatura. Sin embargo, eso me hace un poco raro. Sí, o sea, hay que establecer que el offset de 1.4 es el total, donde vamos a graficar. Entonces, volvemos. Como podemos ver, el offset de 1.4 llega hasta lo último, o sea, hasta lo que hemos referenciado para graficar, y ya podemos ver de manera adecuada el grid. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es, eh, para que se nos muestren los valores de temperatura en nuestro dataset. Entonces, primero hacemos unos ticks para poder identificar cuáles son los rangos de nuestra temperatura. Entonces, esto es totalmente dependiente de los valores que tengamos en nuestro dataset. Entonces, hacemos un mapping que nos permita encontrar estos y los vamos a ver por encima. Entonces, podemos ver que en este caso, en este rango de fechas, el máximo son 70 grados Fahrenheit, cual corresponde aproximadamente como a 27 grados centígrados, más o menos. No sé, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra gráfica, vamos a añadirle un CSS a estos valores para que sean un poco mejor, o sea, para que no resalten tanto y no hagan oclusión en, en nuestros datos. Entonces, verificamos que estén viendo, aunque ahora en este momento son un poco difíciles de ver, por lo cual vamos a hacer unos pequeños cambios y eso para que se vean un poco mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un rectángulo donde se vean estos datos. Entonces, dado que ese eje dibuja en secuencia, lo que tenemos que hacer es poner el siguiente código antes de nuestros tick labels y después de nuestros grid circles. Entonces, antes y después. Entonces, en este momento, lo que hagamos es, como ya les dije, es un rect, el cual nos va a permitir, hacemos una oclusión un poco de las marcas que ya hemos hecho con nuestros grid circles.
pero nos va a permitir ver mejor estos números. Entonces, como podemos ver, entonces se ven como si estuvieran al frente. Y sigamos con esta gráfica. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar, para hacer una prueba de si se está dibujando. Entonces, vamos a dibujar si existe temperaturas bajo cero. Pues en este caso en Bogotá no existen, pero vamos a hacer una prueba con respecto a un valor de frío aquí en Bogotá, como 15 grados centígrados o de este tipo. Entonces, tenemos esto. En este momento se está referenciando con respecto a 32 grados Fahrenheit, o sea, 0 grados Celsius. Entonces le vamos a poner como, no sé, 52, que es aproximadamente 16 grados Celsius. Entonces lo guardamos. Se va a ver negro, creería, sí. Y le vamos a poner unos estilos para que sea un poco más, más bonito y podamos diferenciar los valores que se encuentran en la parte de atrás. Entonces, si volvemos a nuestra gráfica, podemos ver como si, o sea, si estuviéramos bajo cero. O sea, en este caso estamos utilizando valores fríos para Bogotá, eh, pero digamos que en este momento no, o sea, no es importante, más que todo como una prueba que tenemos. Entonces, si digamos queremos utilizar un dataset que si hayan puntos bajo cero o de nieve, entonces podrían dar en esta visualización. Lo que damos y seguimos con respecto a las temperaturas que existen aquí en Bogotá. Entonces, como anteriormente lo hemos mencionado, lo que vamos a trabajar es con la temperatura máxima y mínima. Entonces, eh, vamos a crear un generador que nos permita encontrar la D de un pad, teniendo en cuenta de que esto que estamos viendo aquí es realmente un pad, es un área. Entonces vamos a utilizar un generador para encontrar el D y así poderlo dibujar. Entonces establecemos nuestro generador que va a utilizar nuestra escala de ángulos y nuestros accesores de temperatura mínima y máxima. Teniendo ya este generador, ya podemos irnos a nuestra parte ya como tal, dibujar data. Entonces hacemos lo siguiente, revisamos, efectivamente ya está graficando, pero eh, tal vez lo más necesario para este tipo de visualización sería que hiciéramos un gradient para poder mostrar las temperaturas de mínimas a máximas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces antes de nuestro raw data vamos a hacer nuestro gradient. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle este gradient. Entonces, no cometer errores con respecto a esto. Entonces, como podemos ver, pasamos un style field con nuestro gradient ID. Entonces, vamos a ver cómo está quedando. Y efectivamente, ya podemos ver cómo nuestro gradiente empieza a mostrar las temperaturas de menor a máximo. Recuerden que todo este código voy a proporcionar en la descripción. Voy a mostrar un repositorio. Entonces, si tienen alguna duda o si quieren revisar aún más el código, va a estar en este repositorio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mostrar nuestras marcas V. Estas marcas V es cuando existan valores superiores o días en los cuales existen valores superiores a 8. Recuerden que valores superiores a 8 en un índice V es que el clima puede estar causando enfermedades como cáncer de piel y es importante protegernos de esto. Entonces,
siguiendo con esto, pues vamos a tener tres variables. Estas tres variables las vamos a poner aquí en nuestros periféricos, que esto nos va a permitir entender de manera adecuada, digamos, cuando existe mayores a 8, vamos a ir creando un bounce, un grupo que va a ser el group, y le vamos a decir que va a estar en un offset de 0.95, o sea que se va a ubicar en esta parte. Entonces ya tenemos nuestras variables. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces lo que vamos a hacer es que dibujaremos una línea por día cuando se cumplan los parámetros de v superior a 8 y en el offset especificado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces ya tenemos nuestras variables en nuestro, de hecho voy a tener un poco más de orden en este caso. Vamos a ir agregando. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es tener un poco más de orden. Entonces esto es temperaturas, y esto va a ser rayos UV. Entonces guardamos y revisamos si se está mostrando. Como siempre olvido, como estoy trabajando con clases, entonces necesito establecer esta clase VLine en nuestro hoja de estilos. Entonces la ponemos y ya se deberían estar mostrando. Sí, efectivamente, como podemos ver en la gráfica, ya están mostrando los días que tienen índice V mayor a 8. Entonces el siguiente paso, entonces ahora lo que necesitamos hacer es agregar nuestras burbujas de nubes. Recordamos que de acuerdo a la cantidad de nubes de ese día aumenta el radio de nuestros plots. Sin embargo, hay que hacer ciertas cosas. O sea, no podemos simplemente multiplicar el radio por nuestra variable, plot cover, porque podemos, o sea, realmente no estaríamos representando el valor adecuado de nuestro radio. Entonces, lo que necesitamos hacer en este punto es lo siguiente. O sea, para que vean la problemática que existe con hacer esta simple multiplicación. Entonces, ahora vamos a agregar nuestras burbujas de nubes. Recordemos que de acuerdo a la cantidad de nubes de ese día aumenta el radio de nuestros plots. Sin embargo, no podemos simplemente multiplicar el radio por nuestras variables de cloud cover. O sea, poniendo un ejemplo, en este caso, eh, con un círculo de 100 píxeles y lo multiplicamos por 2, en realidad su área se multiplica por 4, por lo cual tendríamos una distribución precisa, ya que en cuanto a la circunferencia vemos la cantidad de espacio que ocupan y no qué tan anchos son. Entonces, la solución para esto y para que tengamos como una forma más precisa de hacer y representar nuestro cloud cover es utilizar la raíz cuadrada. Esto teniendo en cuenta de que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, el radio, entonces tendría que ser la raíz cuadrada del área sobre pi. Entonces, viendo esto, tenemos lo siguiente. Entonces, lo primero es crear nuestra escala. Volvemos a nuestra área de escalas. Entonces, entonces aquí tenemos, como lo mencioné anteriormente, vamos a utilizar una escala con raíz cuadrada y volvemos a nuestro draw data. Entonces aquí las ponemos, entonces cobertura de nubes. Entonces tenemos variables, como podemos ver. Recuerden que nuestro offset
el máximo es 1.4 y vamos a estar dibujando en nuestro offset de 1.27 las nubes. Esto se ve en la gráfica, como podemos ver es casi lo último. Volviendo, entonces teniendo estos dos y nuestra escala, entonces ahora podemos dibujar nuestros niveles de nubes o coberturas de nubes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces recuerden que tenemos que tener en cuenta, o sea, recuerden las dos funciones que ya tenemos para nuestras conferencias. En este caso, para encontrar nuestros data points, entonces nuestro getX from data point y nuestro getY from data point que estamos utilizando. Entonces le pasamos nuestra data y en este caso el offset que ya hemos establecido, que es 1.27. Entonces, para de una vez ir adelantando, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un color grisáceo a nuestros dots utilizando nuestra clase de CloudDot. Y para el hecho de que se solapan un poco, entonces le vamos a aumentar su transparencia. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Como podemos ver, en ciertos puntos podemos identificar claramente eh, los dots, o sea, el radio de circunferencia como tal. Entonces ya vamos avanzando en nuestra visualización. Volviendo nuestro CSS a nuestro JavaScript. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar nuestras burbujas de precipitación. En este caso tenemos dos datos importantes, la probabilidad de precipitación y el tipo de precipitación. Entonces, ya sea lluvia, granizo o nieve. Lo que vamos a hacer es el tamaño de nuestras burbujas, va a ser la probabilidad de precipitación y utilizaremos el color para identificar si es de tipo lluvia, granizo o nieve. Entonces, hacemos lo mismo, creamos una nueva escala para este acceso de probabilidad de precipitación. Entonces, volvemos aquí a nuestras escalas. Bueno, algo que no expliqué, como podemos ver, estamos estableciendo un rango de 1 a 10. Esto es la cantidad de píxeles que puede tener la circunferencia. En este caso, vamos a ver que la lluvia le disminuimos un poco el radio. Entonces, aquí se ven las diferencias. Entonces, nuestra escala va a ser de 1 a 10 con respecto a las nubes y de 1 a 8 con respecto a la probabilidad de precipitación. Entonces volvemos otra vez a nuestro dots. Entonces lo que vamos a hacer ahora es listar estos tipos de precipitación para que nos quede un poco más fácil de trabajar. Entonces, probabilidad de precipitación, Entonces, aquí tenemos lluvia, granizo y nieve. Esto principalmente para hacer lo que les acabo de contar, que es por colores. Los vamos a diferenciar. Lo siguiente que necesitamos hacer es como tal ya pintarlos. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces en este momento lo que hacemos, recuerden que estamos trabajando con offset, en este caso sería 1.14. Recuerden que entre más pequeño va más hacia el centro de la visualización. Entonces en este caso, como sabemos, nuestra lluvia está un poquito más afuera, está más adelante de nuestros rayos UV y más abajo de la cobertura de luz. Entonces en este caso ya lo está mostrando al haberlo dibujado. Y vamos a hacer lo mismo para que se pueda diferenciar un poco más las circunferencias. Entonces vamos a agregar una opacidad. En este caso va a ser un poco menor a la de las nubes, ya que está utilizando un azul, o sea un hue un poquito más claro. Entonces
como podemos ver, en este caso se ven las circunferencias mucho más fácil que con respecto al de los números. Pues bien, entonces lo siguiente que necesitamos hacer es crear las anotaciones. O sea, las anotaciones son estos textos que podemos ver. O sea, esto principalmente para identificar, o sea, para saber qué es cada cosa. Entonces aquí, como podemos ver, esta anotación nos permite ver que eso que está señalando es la cobertura de las nubes, esto es la precipitación, qué tipo de precipitación es, la temperatura y si existe un índice V mayor a 8. Entonces vamos a hacer nuestras anotaciones. Entonces en este caso yo creo que lo mejor sería establecer esto ya que se lleva nuestro paso de interacciones. Entonces creamos un grupo, vamos a hacer una función que nos permita encontrar el ángulo, o sea que utilice un ángulo, que utilice un offset especificado y un texto. Entonces vamos a ir agregándole algo de CSS a esto, a este texto y esta línea que vamos a encontrar. Entonces, como podemos ver, la línea va a ser un tipo gris y también un tipo gris el texto. Y vamos a nuestro chart y vamos a utilizar esta función tanto con nuestro cloud cover como con nuestra precipitación. Entonces, recuerden que le estamos pasando un ángulo, principalmente para que ustedes puedan verlo fácilmente desde donde se ubica o donde vamos a ubicar este offset. Entonces, en nuestra función guía tenemos con respecto a ciertos ángulos, en este caso de 23 y 26. Recuerden que empieza desde este punto, 23 grados, 23 grados, 26 y se va incrementando. Entonces es por esto que le pasamos unos grados de 23, unos ángulos de 23 y 26, que lo podemos ver acá. Ahora lo que necesitamos hacer es, en caso de que haya temperaturas inferiores a cierto punto, como lo practicamos en la parte de arriba, entonces vamos a utilizar para el caso de nuestro radius V, un ángulo de 774. Entonces tenemos un offset de 0.05 adicional para nuestra función. Y esto lo que nos va a permitir es que se encuentre en esta parte. Y aquí podemos ver el V index por encima de 8. Sin embargo, como podemos ver, no se ve realmente. Entonces tenemos que hacer un cambio en nuestro CSS, de nuestro SVG, que permita hacer el overflow. Entonces, tenemos nuestra clase SVG y le agregamos la propiedad overflow visible. Esto nos va a permitir que nuestras anotaciones se vean de manera adecuada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que para que sea mucho más claro los tipos de precipitación, vamos a poner un dot o una circunferencia de cada tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que nuestro draw data, y deberían verse. Ok, creo que estoy aquí cometiendo un error. Entonces, tenemos nuestros precipitation types.
Entonces, volviendo a nuestro código para revisar que cometí el error, tenemos nuestro annotate. Ahí está. Entonces, eh, vamos a agregarlo. Recordemos que tenemos que tener inicializada nuestro annotation groups, que es el que tenemos arriba. Y efectivamente, ahora se visualiza los puntos que hemos creado para nuestro rain, sleet y snow. En este caso podemos ver que en Bogotá principalmente es, es una precipitación de tipo rain y deberían tal vez unos puntos de, de sleet, pero no se visualiza. Entonces, volvemos al siguiente. Entonces, la segunda parte de nuestra interacción es nuestro tooltip. Por eso vamos a necesitar un listener para cualquier punto de nuestro chart. Entonces, creamos nuestro listener para nuestro tooltip y creamos nuestras dos funciones onMouseMove y onMouseLift. Entonces, en este momento, nuestro listener, al ser eh, tener un radio, en este momento ya se debería estar mostrando. Entonces, como podemos ver, esto es todo lo que va a abarcar nuestro listener. O sea, cualquier punto que, o nuestro mouse cuando interactúe con respecto a cualquier punto dentro de esta circunferencia, entonces es lo que vamos a usar para nuestra tooltip. Entonces, le agregamos a nuestra clase listener circle un field transparent para que podamos ver otra vez nuestra visualización y seguimos trabajando en nuestro tooltip. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, pues yo ya tengo aquí lo siguiente, y es todos nuestros divs que van a corresponder a, a nuestro tooltip. Entonces tenemos el de temperatura, temperatura mínima, máxima, rayo UV, nivel de cobertura de las nubes, probabilidad de precipitación y el tipo de precipitación. Entonces, descomentaríamos esto, principalmente para poder ahora sí utilizarlos, hacer un tree select para cada uno de estos y vamos a ver. Entonces, de una vez voy a estar utilizando unos estilos para cada uno de estos tipos de tooltip. Entonces, recuerden que esto es solo tema de que sea un poco más bonito, pero tiene que ver realmente más allá con la visualización. Eh, pues en casos donde realmente se utiliza, digamos, en nuestro listener circle, si realmente interfiere, ya que necesitamos ponerlo transparente para poder ver la visualización. Entonces, lo siguiente que necesitamos hacer es un pequeño truco. Como podemos ver cuando estamos navegando con nuestro tooltip, hay una línea o arco, que es lo que vamos a utilizar para que en el momento en el cual estemos pasando por algunos puntos se haga un hover, que podemos ver evidentemente, y se va a trabajar una línea. Entonces, vamos a eso. Entonces, lo siguiente que necesitamos hacer es empezar a hacer nuestro cookie. Entonces, hacemos aquí un D3 select para poder utilizar este tooltip que encontramos en nuestro index. Y ahora podemos empezar a desarrollar nuestras funciones, empezando con un mouse move. Entonces lo primero es obtener las coordenadas x, y ahora necesitamos hacer el proceso inverso que hicimos en un principio. Volver nuestras coordenadas en ángulos para que, entonces para eso utilizamos la función atan2. Entonces aquí en nuestro mouse move
Entonces, recuerden que este de Tree Mouse nos va dando los puntos que estamos visitando con nuestro mouse cuando pasamos. Y recuerden que todas estas funciones realmente lo que hacen es que trabajen con respecto a la horizontal, y por eso en un principio eh, le aumentamos medios. Entonces recuerden que normalmente cuando utilizamos estas funciones se trabaja sobre la horizontal, entonces en el principio también tuvimos que aumentar medios para que empezara antes de esto, para así poderlo utilizar de manera adecuada. Esto con el ánimo de evitar también ángulos negativos. Entonces, sigamos. Otra forma de certificar esto es si tenemos ángulos negativos, entonces le vamos a decir que más bien lo convierto. Entonces hagamos una pequeña verificación. A este momento nos está mostrando. Entonces, como lo venía mencionando anteriormente, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar un arco. Eso para poder visualizar dónde está nuestro mouse con un hover. Por lo cual hacemos lo siguiente. Entonces, creamos un generator y lo vamos a usar y le vamos a poner una velocidad 1. Entonces, esto principalmente es para mostrarlo, es para ver dónde se encuentra. Entonces, como podemos ver, ya se empieza a visualizar dónde vamos pasando nuestro mouse. Lo primero que tenemos que hacer es añadirle un estilo para que sea transparente y no dificulte la visualización de nuestra gráfica. Entonces, para eso agregamos el siguiente estilo y verificamos que esté compilando adecuadamente. Sí, como podemos ver, nuestro hover ya se ve mucho mejor y podemos ver en qué punto están nuestro mouse. Volvamos a nuestro código, a nuestro chart. Y ahora necesitamos poner nuestro tooltip al finalizar de nuestros bounds para que no haya oclusión. Entonces el primer paso sería el XY, el cual hicimos cosa por cosa. Entonces vamos a encontrar nuestro XY con nuestras coordenadas, nuestro ángulo, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces recuerden que en el anterior tutorial también utilizamos nuestra función calc, la cual nos permite ir probando y hallar en qué punto podemos poner nuestro tooltip de tal manera que al finalizar de nuestro, de nuestro arco se encuentre este. Entonces aquí utilizamos realmente un transform translate utilizando los píxeles necesarios para que se pueda hacer esto, utilizando nuestras outer coordinates y también quitando el offset de nuestro bounce con margin top y dimension.boundedRadius. Vamos a ver si realmente lo está haciendo. Entonces sí, ya podemos ver que al finalizar de nuestro arco se está visualizando nuestro tooltip. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es, o sea, ahora que podemos ver nuestro tooltip, para mostrar la información podemos utilizar la función invert de nuestra escala de ángulos para volver
de nuestro rango a nuestro dominio. Entonces recuerden que ya tenemos unos accessors y unas escalas que podemos utilizar para, con la función invert, volver a ese dato. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, entonces, como lo especifiqué hace un momento, entonces lo primero que hacemos es utilizar la función invert y le aplicamos un format para poder visualizar de manera correcta nuestra fecha. Entonces, en dado caso de que exista un error, o sea, que existan huecos en las fechas, entonces hacemos que salga. ¿Sí? Y lo siguiente es ya utilizar nuestros accesos y nuestra data para poder mostrar eso. Entonces, esto también se evidencia en el anterior preview tutorial, en el cual se utiliza un format, en este caso un F para ciertos valores, lo cual hace que sea solo un decimal. Entonces, guardamos y miramos cómo va nuestra visualización. Entonces podemos ver que efectivamente para ciertos valores solo se nota un decimal más. Entonces 51.9 grados Fahrenheit a 65.0 grados Fahrenheit. Y para ciertos casos, en el caso de la precipitación, utilizamos el valor de probabilidad y en otros casos los otros formas. Entonces, el de probabilidad y como tal nuestro data point de tipo de precipitación. Entonces recuerden que yo antes ya he instanciado ciertos colores para, para ese tipo, para los tooltips que tenemos. Entonces, ahora en este momento podríamos decir que nuestra gráfica ya está. Sin embargo, hay otra cosa que valdría la pena hacer, que es un poco más fancy, y es utilizar un gradient para las temperaturas. Entonces, con eso terminamos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, utilizamos el gradient que ya anteriormente hemos utilizado en nuestras temperaturas y se lo pasamos a nuestro tooltip tanto en temperatura mínima como en temperatura máxima que corresponden a estos dos. Guardamos y como podemos ver se pueden ver los valores con nuestro gradient. Entonces en este caso 50.8 grados Fahrenheit a 69.3 grados Fahrenheit. Entonces, cosas a tener en cuenta con respecto a este chart es que los insights que podemos ver, entonces las temperaturas han aumentado en gran medida con respecto a lo que antes se veía en Bogotá y se han normalizado alrededor de 60 a 70 grados Fahrenheit. O sea, se ha incrementado notablemente. Eh, yo ya había hecho una visualización de este, sin embargo era con respecto al año pasado. Entonces, clima, clima, oh, entonces haciendo una comparación breve con respecto a los datos que teníamos del año pasado, podemos ver que en el año pasado en el año pasado se incrementaron o hubo ciertos picos de temperatura. O sea, podemos ver cosas como 82.5 grados Fahrenheit o 90.
93 grados Fahrenheit, o sea, cosas que solo se ven en la costa colombiana, cerca de los 30 grados, y la cantidad de días que hubo riesgo o mayor índice UV es mucho mayor con respecto al año pasado. Sin embargo, lo que cabe aclarar y lo que podemos ver con respecto al cambio climatológico, que incluso ya se ve aquí en Bogotá, es que mientras que antes se mantenía una media o una normal de alrededor de 50 grados Fahrenheit, o sea, unos 22, 25 grados, en Bogotá estamos evidenciando que se ha incrementado, se ha establecido constante. Como lo pueden ver, hay muchos puntos normales de 70 grados Fahrenheit. Inclusive aquí en entonces, como les venía diciendo, digamos, aquí en mayo hay varios puntos donde es normal tener grados Fahrenheit de 70. Eh, Gracias y espero les sirva y puedan hacer visualizaciones de este tipo.